Hola, buenas tardes a todas, todos y todes que sintonizan este diálogo virtual que se lleva a cabo. Yo soy Oscar Iván Godínez Guzmán, actualmente colaboro para la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Actualmente también estoy como consultor independiente trabajando estos temas de masculinidades, los hombres, las políticas para la igualdad, trabajando con hombres de manera particular. Y el día de hoy quiero compartir parte de la experiencia que me tocó vivir en el Instituto Politécnico Nacional sobre el tema del trabajo de los hombres frente a estas acciones que van orientadas hacia la corresponsabilidad y el cuidado. De antemano les pido una disculpa por la grabación de este video, pero bueno, debido a esta cuestión de que se reactivó el semáforo verde en Ciudad de México, pues me tocó llevar a cabo otras acciones que no tenía contempladas, que se empalmaron con este evento, lo cual de antemano lamento mucho por no poder estar con ustedes y poder atenderlo, atenderlo como se debe, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Y por el otro, pues agradecer a las personas que están involucradas en este proceso, sobre todo quienes convocan para hablar sobre el tema de las maternidades y las paternidades en el campo científico y lo que tiene que ver también con la parte académica, qué se está haciendo y cómo se le está atendiendo en cierto modo, ¿no? Me da gusto poder hablar sobre este tema porque es un tema que poco a poco se ha venido posicionando en la agenda institucional. Poco a poco en la parte de los espacios educativos el tema del cuidado y la corresponsabilidad se ha ido metiendo, ¿no? Yo digo que como la humedad, poco a poco ahí se va impregnando, poco a poco va expandiéndose esta idea de lo que implica el trabajo corresponsable y sobre todo el trabajo de cuidados, ¿no? Que tiene que ver y desde mi mirada o con lo que me ha tocado a mí de manera personal es cómo involucrar a los hombres en estos temas. Tomo como en cuenta el trabajo que se hizo en el Politécnico por varias razones. Una de ellas es, bueno, es la primera institución educativa que implementa una política de igualdad de género, de la cual emergen varias acciones. Una de ellas tuvo que ver con la implementación de la licencia por paternidad. Se creó la primera unidad de género en el Instituto Politécnico Nacional bajo el cargo o el mando de la primera directora general en el Instituto Politécnico Nacional. En más de 80 años, pues no había visto una mujer al cargo del instituto, en un espacio educativo cuya vocación está orientada más a la parte científica, tecnológica y técnica, en donde parte de la oferta educativa, sobre todo en la parte de las ingenierías, el área de físico-matemáticas, pues que es el fuerte del Instituto Politécnico Nacional, pues están masculinizadas, ¿no? Y sobre todo porque hay una mayor presencia de hombres con relación a mujeres y muy marcado en ciertas áreas como la ingeniería mecánica, la aeronáutica, la eléctrica, la mecatrónica y muchas de estas disciplinas, ¿no? En donde se creó, se ha construido esta idea de que los hombres somos los principales promotores, generadores de este conocimiento y desarrollo tecnológico, lo cual tiene mucho que ver con estas cuestiones de género. Si bien es cierto, también mi marco será hablar un poco de la licencia por paternidad. Quiero decir que esta prestación, que se volvió una política importante a nivel institucional, pues no solamente consistió en otorgar a los hombres días de descanso, y quiero decir días de descanso porque en muchas ocasiones así lo tomaron, como días de descanso, días de asueto, días de extensión a su periodo vacacional. Tuvimos que hacer grandes modificaciones a este hecho. Uno de ellos tuvo que ser implementar toda una serie de estrategias, ¿no? Que acompañaran la sensibilización de las personas que ejercían esta prestación para que efectivamente hubiera una incidencia en el tema del cuidado, de la corresponsabilidad y de los trabajos no remunerados en el hogar, ¿no? Se generaron talleres desde paternidades, talleres de masculinidades, corresponsabilidad, jornadas de corresponsabilidad que invitaban a los varones y a la propia comunidad politécnica a sensibilizarse sobre estos temas. Entonces, ese es un aporte que tiene esta institución.
Ese es un aporte que tiene el Instituto Politécnico Nacional en ser innovador en ese sentido, porque logramos como incidir y generar cierta incidencia en los varones para que estas políticas efectivamente cumplieran con ese fin, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Quiero decir que no ha sido fácil, ¿no? El posicionar estos temas a nivel institucional, sobre todo cuando el marco en el que nos encontramos hoy día, pues hay otras prioridades sobre lo que implica este trabajo. Por supuesto, el tema de la atención a la violencia de género, el tema del acoso sexual, el tema de a partir de los tendederos que han salido con denuncias de manera muy específica a ciertos docentes sobre lo que implica el tema del acoso sexual concretamente, pues está muy presente. Entonces, no ha sido fácil porque estos temas tienen mayor relevancia y en la agenda institucional pues toman una relevancia de atención inmediata, ¿no? No obstante, eso no quiere decir que no se haya hecho nada, pero sí hay que tener presente como algunas cuestiones. Por un lado, seguimos teniendo resistencias en torno a que los hombres no les interesan estos temas, ¿no? Me parece que eso es muy claro. Esa resistencia de no querer ni hablar, ni involucrarse, ni asistir a estas charlas o a talleres, etcétera, etcétera, parte mucho de esta cuestión del machismo y el patriarcado que ahí se va ajustando y bueno, no hay cierto involucramiento por parte de los varones. Otro tema, ¿no? Que también se vuelve todo un reto es cómo poder involucrar a los varones en temas en los que se cree o se ha creído, ¿no? Que los temas de género son exclusivos de las mujeres. Y ese es un gran reto que nos enfrentamos, ¿no? Y cómo convencer a estos hombres de que también la igualdad de género nos compete a nosotros como varones. Una más tiene que ver en cómo posicionas en la agenda institucional el tema del trabajo de las masculinidades igualitarias. No ha sido fácil, no se da de la noche a la mañana, hay que hacer todavía un trabajo de sensibilización a nivel directivo para que estos temas puedan incidir en la agenda institucional. Y bueno, uno de los temas que también es importante poder hablar y posicionar tiene que ver cómo poder llevar estos temas, ¿no? De la corresponsabilidad, los cuidados, las licencias por paternidad, las paternidades, a espacios totalmente masculinizados, sobre todo en áreas STEAM, ¿no? ¿Qué obstáculos nos enfrentamos? ¿Qué barreras hay? ¿Qué violencias y desigualdades viven las mujeres en estos espacios? Creo que es como algo que tenemos que empezar a visibilizar, a generar acciones y a generar inmediata atención sobre esto, ¿no? Por supuesto, y algo que me parece que es importante es cómo problematizar las cuestiones de género en estas áreas STEAM. Y por supuesto tiene que ver mucho cómo se da la socialización del género en tanto en hombres como mujeres. No es la misma socialización, ¿no? Es un proceso diferenciado. A la ciencia y al campo del conocimiento científico y tecnológico se nos acerca de manera diferenciada a hombres y mujeres, ¿no? Hay todo un tema de androcentrismo en el tema de la ciencia en donde se cree que el hombre es el único que ha generado este conocimiento. Hay toda una serie de sesgos de género al interior de estos espacios que limitan, en cierto modo, que las mujeres se acerquen a estos campos. Por supuesto, hay mucho tiene que ver con el tema de la división sexual del trabajo, el tema de la maternidad, de los cuidados. Esto hay que tenerlo muy presente porque, sobre todo porque en la trayectoria académica de hombres y mujeres, pues los hombres podemos tener este crecimiento o esta curva en ascenso de cómo es nuestra trayectoria. Y en el caso de las mujeres hay como estos momentos de pausa, ¿no? Porque algunas de ellas tienen que atender al tema de la maternidad, decidir en si son madres o no, decidir en si son madres o se van a un postdoctorado, doctorado o lo que implique, decidir, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, si tienen que cuidar o no, y esto tiene en cierto modo un impacto muy directo en su trayectoria laboral. Y también, bueno, ir como un poco reflexionando sobre el tema de los cuidados, el tema de la subordinación, el tema de lo que implica las relaciones de poder en estos espacios, ¿no? Lo que nosotros, en cierto modo, tratamos de puntualizar con las licencias de paternidad
es, en cierto modo, buscar la manera en que los hombres estuvieran cada vez más involucrados en el tema de los cuidados, que los hombres estuvieran, eh, al involucrarse los hombres en el tema de la corresponsabilidad, pues favorece que las mujeres puedan desarrollarse también libremente y en diversas áreas y en diversos ámbitos. En México es innovador tener licencias por paternidad, ¿no? Aunque sea de 5 o 10 como lo establece la ley, aunque sea de 10 o 15 como las instituciones vayan adecuando o modificándose, pero son licencias insuficientes, ¿no? Son licencias que apenas empiezan a tener un cambio significativo. Por lo pronto, siempre tratamos como de compararnos con países como Suecia, ¿no? En donde tienen 480 días. Hoy aquí en México la Suprema Corte de Justicia ha dicho que ya sus trabajadores tendrán 90 días de licencia de paternidad, lo cual ya en términos de igualdad ya estamos hablando de licencias o permisos igualitarios, pero sigo creyendo que no es suficiente. Y no es suficiente porque todavía las políticas que se generan al interior de nuestras instituciones hablan mucho de esta visión sexista todavía de seguir apoyando a las mujeres con sus responsabilidades del cuidado, pero no siguen hablando de hablar de políticas que involucren a hombres y mujeres sin esta mirada sexista, ¿no? En donde sea, en cierto modo, políticas que permitan trastocar esta vida productiva, esta vida pública de los varones, ¿no? Seguimos hablando de licencias que no trastoquen esta estructura, de estas licencias que no trastoquen inclusive, ¿no? La vida pública de los varones y en los espacios académicos. Sigue habiendo todavía estos pendientes en materia de política pública e institucional, sin embargo ya hay avances en ese sentido. Y bueno, la experiencia de lo que ha implicado trabajar estos temas me parece que ha sido muy provechosa. En nuestro caso, fue productivo en términos, al año se otorgaban alrededor de más de 150 licencias de paternidad. Nosotros lográbamos sensibilizar a 120 personas alrededor, ¿no? Era un avance muy importante. Los hombres descubrían, ¿no? Que este tipo de políticas les beneficiaba, les generaba cierto beneficio de manera personal y también reconocían la importancia de la colaboración de manera corresponsable con las parejas, ¿no? Sobre todo aquellas mujeres que también están insertas en la vida académica y en la vida de investigación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran avance. Por supuesto, hay otras estrategias que existen en este país para poder garantizar esto, ¿no? Estamos hablando de la norma para la igualdad y la no discriminación, que en 2015 hacía obligatorio que todas las instituciones educativas se certificaran y dentro de esta certificación implicaba cumplir algunas acciones. Una de ellas era la implementación de las licencias por paternidad y acciones que concretamente tengan que ver con la conciliación entre lo laboral y lo familiar. Hablar de horarios flexibles, hablar de semanas comprimidas, hablar de este trabajo virtual que hoy día nos ha dado la pandemia, ¿no? Que me parece que ha sido muy, muy interesante cómo se está dando esta vida, ¿no? Vida laboral a través de las plataformas que hoy día existen, implementar acciones que contribuyan al tema de los cuidados y la corresponsabilidad, implementar lactarios, espacios para la alimentación de las hijas y los hijos e hijes y la generación de estancias infantiles. Una serie de acciones que me parece están enfocadas a implementar y a implementarse de manera obligatoria en las instituciones, ¿no? Pero esto no ha sucedido, no todas las instituciones educativas se certificaron, no todas las instituciones educativas han llevado este tipo de acciones y me parece que lo que hizo en su momento el Politécnico es significativo porque generó toda una política integral en donde posibilitaba no solamente darle a los varones estas políticas o estas acciones, sino también complementar a través de acciones de sensibilización que pudieran, en cierto modo, motivar la incorporación de los hombres como agentes de cambio para estos temas. A manera muy de conclusión y pidiendo disculpa al grupo por el tiempo, a mí nada más me gustaría destacar que es importante pensar políticas institucionales que sean consideradas no solamente desde el mirar a las mujeres, ¿no? Como estos
estas poblaciones que necesitan ser ayudadas, ¿no? Crear políticas que en verdad vayan orientadas a garantizar esta igualdad entre mujeres y hombres en cuanto al tema de derechos, oportunidades, como así lo establece la propia igualdad. También ver políticas que empiecen a involucrar a los hombres desde esta mirada de género y desde este trabajo de enfoque de masculinidades. Me parece que eso es importante poder asumir. Por supuesto que las agendas institucionales se tiene que incrustar el tema de los hombres desde el trabajo con las masculinidades, pero también es importante ir posicionando el tema de los cuidados, la corresponsabilidad y la conciliación como un elemento clave que pueda garantizar que los hombres estemos también cada vez más involucrados en estas acciones. Y por último, me parece que es importante trabajar desde la prevención, ¿no? Desde la reducción de estos tiempos que implica que las mujeres destinan más veces de su tiempo a las actividades de cuidado con relación a los hombres tenemos que ir incorporando más estos tiempos, por lo menos la encuesta nacional de uso de tiempo dice que las mujeres destinan 3 veces más de su tiempo comparado con los hombres, bueno, hay que ir buscando una equilibrio en este sentido que permita, ¿no?, que estas políticas puedan ser exitosas a partir de esta garantía o de esta garantización de que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades en cuanto al tema de cuidados y en cuanto a la parte profesional y académica. Por mi parte sería todo. Y cualquier cosa, les dejo mis datos, mi correo y estamos en contacto y comunicación, como ustedes sí lo deseen, para dialogar más sobre esta experiencia que fue en el Instituto Politécnico Nacional.